Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí estamos cerrando la semana con los debates de Así son las cosas. No vamos a tener un debate en términos estrictos en el programa de hoy, sino que vamos a hablar de algo que va a suceder el próximo domingo con la propia celebración del Día de la Independencia. Y está ligado una cosa con la otra, por lo menos en lo simbólico. Argentina intenta independizarse económicamente apostando a un recurso que hasta ahora no había sido potenciado lo suficientemente. Saben ustedes que nuestra riqueza está básicamente sostenida en la producción agrícola-ganadera y que después tenemos otras fuentes de ingreso, pero el verdadero recurso está ligado con la venta de los commodities, lo que se llaman los commodities, de productos que nos someten a lógicas que no manejamos. Por ejemplo, no manejamos la posibilidad de hacer llover o dejar que llueva, porque es la climatología quien marca los rendimientos. De hecho, venimos de un año dificilísimo por el impacto de la sequía. La otra cuestión que no manejamos son los precios internacionales, que los ponen otros y no nosotros. Ahora, en un rubro que Argentina tiene muchas expectativas puestas, no en mañana ni en pasado mañana, sino en las próximas décadas, está ligado con la potenciación de la riqueza energética, que de diferentes maneras puede explotarse. Por un lado está la potencialidad minera, que Argentina no la tiene explotada convenientemente y que es de mucho futuro como sustituto de las energías clásicas tradicionales, los combustibles fósiles. Y por otro lado el gas, que es determinante. Por eso el día domingo, cuando se inaugure el gasoducto Néstor Kirchner, realizado en tiempo récord, 1.200 kilómetros de caños puestos, y que podrá la Argentina rápidamente comenzar a utilizar, aunque se requieren de obras complementarias, nos empieza a conectar con un futuro que aseguran que en el año 2030, parece lejos, pero no tanto, Argentina va a tener un superávit comercial, si es que no chocamos lo que tenemos como riqueza, a veces lo hemos hecho como país, de más de 30.000 millones de pesos. El superávit comercial de hoy, que es la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra, antes de la sequía era de 15.000 millones de pesos. Ahora, en 6 años, 7 años, podríamos ir a un doble superávit fiscal. Todo esto si hacemos las cosas bien y potenciamos lo que tenemos. Bueno, de esto vamos a hablar con los invitados del día. Antes de hacer la editorial voy a presentar al investigador riocuartense y miembro de OECIT, este observatorio que trabaja con cuestiones ligadas con la energía, Alfio Finola. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. También está otro riocuartense, pero que no reside en Río Cuarto, el ingeniero Nicolás Malinowski, del mismo observatorio. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Alfio. ¿Cómo andan? Conectado a la energía desde chico, porque la familia tenía una estación de servicio, así que claro, el destino lo llevó. Estaba en el rubro. Totalmente. Estaba en el rubro. Totalmente, estamos en el rubro de chiquito. Y está también Eduardo Fernández, el diputado nacional por Córdoba. Eduardo, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo le va? Usted no viene del palo de la energía, pero sí necesita gas para mantener su empresa, ¿verdad? Todos necesitamos. Todos necesitan. Bueno, vamos a hablar de qué importancia tiene el gasoducto Néstor Kirchner, si es tan importante o trascendente como se dice, o si forma parte de una estrategia coyuntural del gobierno, por qué se demoró tanto en concretarlo, si traía tantos beneficios. ¿Estamos haciendo las cosas bien en esa materia? Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero antes quiero focalizar la editorial del comienzo del programa a algo que sucedió hoy, en horas del mediodía, en la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto comenzó a producirse el efecto urnas, porque ese señor que ustedes están viendo allí, el secretario de gobierno de la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, Camilo Vieira, presentó la renuncia. El intendente se la aceptó rápidamente. La renuncia de Vieira termina por desmantelar la mesa chica que acompañó a Llamosas de amigos de toda la vida en su llegada al municipio. Se entiende que para la lógica
política local, Llamosas perdió y Yarlora logró el triunfo en la provincia, pero con el lastre de la derrota en el sur de la provincia de Córdoba, en donde Río Cuarto tuvo mucho que ver. Primero Llamosas había perdido a Emilio Simón, que era el presidente del Tribunal de Cuentas, en la primera gestión. Después perdió a otro de sus amigos, el ahora precandidato a intendente Mauricio Dova, que siendo secretario de gobierno tuvo que renunciar, después se recicló, se amigó nuevamente con el intendente, y el tercer amigo de esta mesa de 4, de la mesa chica, era Camilo Vieira. Digo, era en términos políticos, no sabemos cómo se cocinan las amistades en lo personal. Pero Camilo Vieira hizo dos cosas en esta campaña. Se fue 2 veces fuera del país, fuera de la Argentina, en viajes personales, en el medio de la campaña. Era el secretario de gobierno de la municipalidad. Y cuando perdió Llamosas en Río Cuarto, esa semana, el día lunes, no apareció, no estaba. Había vuelto a viajar. Y además, esta semana que estamos transcurriendo, la segunda semana después de la derrota, anunció su intención en las redes de ser precandidato a intendente. Todo esto sorprendió al propio Llamosas, que está tratando de ver cómo relanza su gabinete municipal. Bueno, lo cierto es que veremos cómo se escribe la historia en los próximos días, porque todavía no trascendió demasiado. Es más factible que Llamosas le haya pedido la renuncia antes que la haya presentado. Pero esta ya es una interpretación política de nuestra parte. ¿Terminan acá los cambios? No, no terminan acá. Se anuncian que entre lunes y martes va a haber más renuncias en el gabinete, y además ha empezado a surgir la idea, la especulación de que Llamosas no se va a ir el 10 de diciembre, como lo anunció, a integrar la unicameral, sino que proyecta tomar un tiempo hasta el próximo mes de julio del 2024, cuando haya cambio de gobierno. Esto, en términos técnicos constitucionales, Carta Orgánica no lo puede hacer, y ya lo anunció Llamosas, pero hay algunos que sugieren que renuncie al cargo como legislador para poder quedarse, y que después va a tener una compensación en el futuro gabinete de Yarlora. Veremos cómo termina esta historia. Lo cierto es que hay tembladeral en la municipalidad, en el Palacio de Mójica. Son las consecuencias del resultado en las urnas a 12 días de aquel escrutinio fallido y que se terminó de conocer esta semana. Lo cierto es que empezaron los cambios en la municipalidad, y el propio Llamosas ha resignado no una pieza menor, una pieza mayor del grupo de amigos con los que llegó al poder. El tercero que pierde en lo que va de 7 años de gestión. Esto pasó hoy, pero vamos a terminar de saber cuán profundas son las modificaciones la próxima semana. Así son las cosas. Bueno, voy a preguntar primero desde la lógica de lo técnico a Nicolás Malinowski, ¿qué significa el gasoducto Néstor Kirchner que se inaugura el próximo domingo formalmente? ¿Qué implica? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Por qué se ha puesto tantas expectativas, Nicolás, en el gasoducto? Bueno, Guillermo, vos recién mencionabas en la introducción la importancia de este gasoducto como una obra de infraestructura fundamental para el sector energético, y la importancia de hacerlo justo el 9 de julio, ¿no? Porque nos abre camino hacia esa soberanía energética que venimos pujando en el país. Y el gasoducto lo que va a significar, bueno, para el que no conoce, este domingo se va a inaugurar la etapa 1, que va desde Neuquén, desde Tratayén, hasta la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires, que son 570 kilómetros, perdón, que une con Saliqueló, ¿no? Que es al sur de la provincia. En esta primera etapa el gasoducto va a transportar 11 millones de metros cúbicos por día, y después con las siguientes obras que se van a realizar se pasaría a 22 millones de metros cúbicos por día. Lo que va a permitir en esta primera etapa va a ser
va a sustituir importaciones, o sea, se va a seguir importando el país hasta que no esté terminada toda la obra, la etapa 2 principalmente, pero vamos a sustituir importaciones ya este año por 2.200 millones de dólares, porque vamos a dejar de traer los barcos de GNL que venimos trayendo por Bahía Blanca. O sea, Argentina hoy importa GNL por Bahía Blanca, por Escobar, y también gas a través del gasoducto Juan Azurduy desde Bolivia, ¿no? Y lo que es el gasoducto en sí, toda la obra, en la primera etapa más la segunda etapa, que iríamos de Saliqueló hacia San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, después con la reversión del gasoducto del norte, que en la provincia de Córdoba se va a hacer, hay una parte de la obra que es unir La Carlota con Tío Pugio, ahí en Córdoba, y revertir ese gasoducto. Eso nos va a permitir ya dejar de importar en la totalidad o solo importar en picos de invierno, y sustituiríamos ya importaciones por alrededor de 4.300 millones de dólares el año que viene. Vamos por parte, Nicolás. Escalada. ¿Hay hechos solamente 500 kilómetros de los 1.200 o están hechos los 1.200 y solo se habilitan 500? No, están hechos los 570 kilómetros y después la etapa 2 contempla la diferencia, los 600 kilómetros que faltarían, que eso se va a licitar en agosto de este año y se empezaría a hacer la obra el año que viene, ¿no? O sea, pero vemos que el resultado de este gasoducto ha sido muy rápido, o sea, en 8 meses, vos lo mencionabas al principio, 8 meses tuvimos la obra, así que bueno, se espera que en agosto se haga la licitación de la etapa 2, eso lo anunció Flavia Rollón, la secretaria de Energía, y ya en octubre, si empieza la obra, ya en 8 meses estaría la segunda etapa, ¿no? Y con esta primera etapa de la obra, ¿sirve para algo? Digo, el gas ese que llega a Saliqueló, ¿a dónde va? Claro, el gasoducto, la etapa 1 del Néstor Kirchner, después se unifica ahí en Saliqueló con los otros gasoductos ya existentes en la red de gas, con el Ñuba 1, Ñuba 2, y ya empieza a sustituir la importación que venía principalmente por Bahía Blanca, ¿no? Entonces, ya es el gas que se van a empezar a consumir en las industrias de Argentina, en las residencias locales, para la generación de energía eléctrica. O sea, es muy importante, pues ya por eso de ahí a raíz de la sustitución de importaciones el ahorro de 2.300 millones de dólares que se estima para este año, ¿no? ¿Y esta segunda etapa que se licitará también incluye esta obra entre La Carlota y Tío Pugio? No, eso es la Carlota Tío Pugio, creo que está dentro de lo que se denomina la reversión del gasoducto del norte, que eso sí ya tiene financiamiento a raíz del CAF, eso se consiguió este año y esa obra ya se haría este año. Bueno, ¿y qué significa la reversión? ¿Qué significa la reversión? Claro, porque nosotros tenemos la red de gasoductos, si uno la mira, o sea, nosotros tenemos dos grandes concesionarias, la transportadora de gas del norte y la transportadora de gas del sur. Del norte hay un gasoducto que viene desde Salta, que une también Bolivia, baja por Tucumán, Córdoba, y ese gasoducto trae gas desde Salta y desde Bolivia. Lo que vamos a hacer con la reversión es inyectar gas desde Vaca Muerta, porque todo esto se hace porque Vaca Muerta tiene muchísimo gas, o sea, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esta obra del gasoducto Néstor Kirchner es evacuar el gas de Vaca Muerta para utilizarlo dentro del país, ¿no? En las distintas ramas que se utiliza el gas. Y justamente la reversión del norte nos va a permitir enviar el gas de Vaca Muerta a toda la zona de las provincias del norte y también permitir en una segunda etapa exportar gas a Bolivia, a Chile y a Brasil a través de Bolivia, ¿no? La versión es que el gas pueda ir y volver según el sentido que se le quiera dar. En realidad, cuando se le hace la reversión, hoy el sentido es de norte a sur, sería de sur a norte. Y ya no se puede cambiar más eso, digamos, queda así. Y quedaría así, lo que pasa es que las reservas grandes están en Vaca Muerta, ¿no? Están en Vaca Muerta. Y entre La Carlota y Tío Pugio, ¿hay que enterrar caños para hacer esa reversión? Sí, en realidad hay que construir un gasoducto ahí, porque no está unido ese caño, hay que construirlo. Es un tendido que está proyectado, que hoy no está todavía.
Bueno, es interesante eso, digo, porque va a dinamizar también parte de nuestra propia economía, que se puede aprovechar de mejor manera. Digamos, esto nos va a resultar beneficioso directamente por proximidad, ¿o no tiene nada que ver? Y, o sea, este tipo de obra, primero sí, dinamiza la economía. O sea, esta primera etapa, por ejemplo, fue una inversión de 2.500 millones de dólares, 300.000 millones de pesos aproximadamente, generó 40.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta, o sea, movilizó sectores de la producción de todo el país, también trajo profesionales de afuera, del exterior, para la inserción y desarrollo de tecnología que había que utilizar. Y claramente cuando se hace este gasoducto en la parte que va a ser en la provincia de Córdoba, va a dinamizar la economía. Eso siempre es así, ¿no? Bueno, y hablando de economía, ¿qué significa, Eduardo, esta concreción? ¿Es más efecto estímulo o es más efecto concreto, real, dinero constante y sonante? Todo lo que sea referido a energía, y lo saben los profesionales que están, son planes a medianos y largo plazo. Y entra dentro lo que nosotros siempre hemos hablado, un plan estratégico, consecuente y que no dependa de los gobiernos. Vos preguntabas, Guillermo, cuando empezás, ¿por qué no se hizo en la administración anterior? Y en el aspecto económico hay que decirle, recién lo mencionaba Nicolás, el monto de la inversión, una parte importante es fruto de un impuesto que se cobró por única vez, denominado impuesto a las grandes fortunas, que en realidad estaba referido a los sectores que podían tributar y que el proceso de la pandemia produjo en todo el mundo, y en Argentina se notó más, una concentración donde millones perdían ingresos, hubo pocas empresas que se beneficiaron. Entonces, el financiamiento es importante. La segunda etapa que viene planificada también tiene financiamiento. Y el aspecto económico tiene, también lo dijo Nicolás, un efecto multiplicador. Nosotros tenemos la paradoja en Argentina, y fruto de esta bimonetariedad que tenemos, es que cuando se incrementa la producción, cuando crece nuestra industria, tiene más necesidad de importaciones. Dentro de esas importaciones también está la energía. Es decir, cuando hablamos de balanza de pago, cuando hablamos de resultado comercial, también obtener. Lo saben las pequeñas y medianas empresas. Otra cosa que también se refirió el profesional recién es que son las transportadoras de gas, y en el caso de las industrias, los contratos son privados y ha dependido mucho de la situación y de los precios internacionales y especulativos. Esto, dotar de energía, es decir, sabemos que tenemos las reservas, pero hasta que no tuviste la extracción, el transporte, de poco sirven las reservas. Te voy a decir una cuestión que no se ha publicado mucho. Tuvimos una reunión conjunta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados junto con la Comisión de Presupuesto íntegro. Ahí asistió el presidente YPF porque está en estudio, ingresó, mandó al Poder Ejecutivo justamente un proyecto que es para el GNL, para dar condiciones al necesario ingreso de capital para producir el GNL, que también lo van a explicar ellos mejor. Yo no me voy a soy contador, no me voy a meter en la cuestión energética, pero sí decirte que es una enorme posibilidad también para esto que recién decía Nicolás. Nosotros estamos dependiendo de los gasoductos, que está bien, pero tenemos una enorme cantidad de reservas. Hay que decir que prontamente se va a anunciar oficialmente, se han descubierto más reservas todavía en el sur. Y hay zonas, qué sé yo, como Tierra de Fuego, que todavía, y la plataforma que todavía nosotros tenemos para explorar. Es decir, Argentina tiene un gran potencial en eso. Y económicamente
el que nos está escuchando dice, ¿por qué voy a comprar productos terminados y no me alcanza, ¿no? Y el integrante del costo es la energía. Y tiene que combinarse con otros proyectos que son a mediano y largo plazo. Acá en General de Valle se va a construir otra planta también de energía alternativa, es decir, no es contradictorio usar la exploración, la extracción, el transporte y la comercialización de los recursos, en este caso hidrocarburíferos, con la de un equilibrio con el medio ambiente, porque también el gas contribuye a eso. Eduardo, disculpe que lo haga desde la ignorancia más ramplona. ¿Es posible que disponiendo de este gas y que llegue con las reservas que usted acaba de mencionar, baje el costo para las industrias, para el usuario domiciliario? Cuando usted respondía, me vino a la mente el ejemplo de Venezuela, donde el combustible es más barato que el agua en Venezuela, porque tiene una disponibilidad de petróleo y de refinería que hace que sea muy barato. Nosotros, teniendo tanto gas, ¿podemos recibir el beneficio de un menor costo a mediano plazo? Sí, seguramente tiene dos fines, fundamentalmente el industrial, pero también el de atender las necesidades que tienen los ciudadanos, las familias. Hay que recordar que hace 2 años prácticamente hicimos una ley de zonas frías, te acordarás, lo de Río Cuarto, por ahí no ingresaron, estamos reviendo eso para morigerar el costo del gas para algo que también se refería a Nicolás, la cuestión de del tiempo, ¿no? De decir, de la estacionalidad. No, lo corrijo, Eduardo. Río Cuarto tiende a dar racionalidad. Tiende a dar racionalidad al uso del gas también. Lo corrijo, Eduardo. Entró Río Cuarto, ¿eh? Sí. Creo que Río Tercero sí. Río Cuarto entró. Sí, pero por eso te digo, ustedes están en zona fría, digo. Exactamente. Pero también falta una partecita. No vamos a entrar porque va a entrar una polémica. Porque no, ya lo sé, todavía el gas en garrafa, no están firmados los convenios en la provincia y ese beneficio no lo están recibiendo los que no tienen red domiciliaria. Por eso, como decía Nicolás, más redes, más gasoductos, también ayuda a igualar el consumo, es un costo menor y tiene muchísimos más beneficios. El martes que viene va a estar la secretaria de Energía para terminar de seguir viendo este proyecto de GNL. Necesitamos de incorporaciones de capitales, una sociedad muy interesante que se está promoviendo a partir también de que aprobemos esta ley, que es también la producción de GNL. Es decir, tenemos reserva, tenemos que utilizarla y tenemos que tener independencia económica. Nicolás también decía de la segunda parte del gasoducto. Necesitamos financiación. Y para esto los condicionamientos internacionales que nos ponen estar dentro de las exigencias o condicionalidades del FMI no son los mejores. Por eso un financiamiento que seguramente se va a conseguir a partir de la licitación sobre todo con el sector de los BRICS, Banco de BRICS y otros, también va a facilitar que se acorten los tiempos para lograr esos resultados que también se mencionaban recién. No solo ahorro de divisas, vamos a tener mejores condiciones de competitividad. En economía hay que planificar, pero tampoco hay que aventurar, porque hay que regular correctamente para que ese beneficio llegue a la industria y llegue a todos,
eso ya es otra etapa. Estamos en esta etapa que es muy importante y que significa soberanía para nuestro país. Alfio, uno entiende que la política se va a aprovechar de esto, ¿no? Plenamente lo está usando porque, bueno, es una buena noticia, pero desde el punto de vista energético, de la disponibilidad y de los recursos de nuestro país, ¿cambia la matriz? ¿Vamos a un escenario distinto? ¿Es realmente el futuro? Porque empezamos a aprovechar plenamente Vaca Muerta. Bien, hay varias preguntas dentro de esa. Bueno, primero para tener en cuenta, porque nosotros hablamos del gasoducto como una novedad, nos parece una novedad, pero entendemos o sabemos bastante, la gente entiende que lo que es tener gas natural en su casa, bien, pero esto no sucede en toda América Latina, ¿no? Argentina es uno de los países, por ejemplo, no tiene. Claro, Argentina es uno de los países con mayor infraestructura de gas, de distribución de gas de América Latina, bien, por no decir el país con mayor distribución, ¿no? Entonces, eso también hay que resaltarlo porque es parte de una secuencia de política de Estado de las últimas 70, 80 años quizás, que ha logrado que Argentina se posicione en mejorar la calidad de vida de sus habitantes en términos energéticos a partir de una distribución masiva, no total. Hay mucha gente, muchos sectores de la sociedad. En la propia Córdoba hay déficit. Exacto. Los gasoductos que hizo la gestión Schiaretti ha llevado el gas hasta la puerta de muchos pueblos, pero faltan las redes internas. Por supuesto, o sea, que sea masiva no quiere decir que sea total, digamos, pero en términos comparativos con otros países de América Latina, con nuestros vecinos, nuestra infraestructura de gas es sobresaliente. ¿Bien? Incorporar este nuevo gasoducto lo que hace es, primero, fortalecer una infraestructura existente. Segundo, compensar una importación de gas que venía de otros países, que justamente hoy charlaba con un compañero de trabajo sobre el tema y hacíamos un chiste, dice como regar la planta, no es lo mismo regarla de a baldes, que sería lo que hacíamos nosotros comprando el gas desde barcos, que es mucho más grande el esfuerzo en términos económicos y energéticos, porque hay que darle pagar, energía a esos barcos para que traigan el combustible, aparte de que no es nuestro ese gas, que llevarlo que regar esa planta con una manguera, ¿no? Que sería el gasoducto. Digamos, para explicar la simplicidad que significa para nuestro cotidiano de acá en adelante tener una estructura de distribución de gas mucho más fortalecida, ¿no? Eso en primer punto. Eso impacta directamente así, solamente en eso, en ahorro energético, ¿no? Estábamos hablando de la discusión ambiental, Eduardo planteó la discusión ambiental. No es lo mismo un producto energético de nuestro suelo a mediana distancia, distribuirlo con un tubo, digamos, sin grandes pérdidas, a tener que comprarlo de otro lado y gastar energía en traerlo de otro lado, ¿no? En términos ambientales ya ahí hay una pequeña diferencia. Después, lo segundo, digamos, en nuestra discusión de matriz energética, el gas, si bien es un combustible de origen fósil, es el que menor emisión de gases de efectos invernaderos tiene. Entonces, está pensado la utilización de gas dentro de las estrategias de transición energética a nivel mundial para ir reemplazando cada vez más el uso de los combustibles más derivados del petróleo, digamos, el gasoil, la nafta, por el gas como una instancia de transición hacia otros elementos o otros combustibles de la transición energética. Y eso se suma a la complementariedad que planteaba Eduardo hace un ratito de distintas localidades del interior en donde tienen proyectos de energías verdes, digamos, o de aún menor impacto. Y lo otro que te había preguntado era si cambia nuestra matriz energética o la potencia. Bueno, primero es que al tener mayor disponibilidad en distintos momentos, no dependemos de las disponibilidades de los proveedores, sino que nosotros seríamos nuestros proveedores, en momentos críticos de alta demanda, en donde muchas de nuestras industrias tienen que compensar con combustibles más contaminantes, el tener la posibilidad de un acceso a gas desde nuestro propio país, o sea, tener soberanía sobre la distribución de gas,
potencialmente nos ayudaría en ese sentido. Bueno, la pregunta del millón es ¿por qué no se hizo antes? Porque no teníamos los recursos, porque no estábamos convencidos, en un momento no se creyó en el proyecto Vaca Muerta, se pensó. Tiene ganas de responder Nicolás, me parece. Bueno, sí, levanta la mano ahí. Que me salía de la vaina, disculpen. No, bueno, ahí coincido tanto con lo que planteaba Eduardo y con lo que planteaba Alfio. Y con respecto, vos ahí recién decías, digamos, se va a aprovechar la foto política, decías ahí, Guillermo, sí. En términos del gasoducto. Yo creo que no es que se va a aprovechar la foto política, es un desarrollo por producto de una política pensada y planificada, como bien recién planteaban. O sea, este gasoducto, la etapa 1 más la etapa 2, son 1.050 kilómetros de largo que va a tener en toda su construcción. Y anteriormente el gasoducto que se hizo, que también cambió la infraestructura del país, fue en 1949 con el gobierno del general Perón, que se hizo el gasoducto de 1.600 kilómetros de Comodoro Rivadavia a la ciudad, para el centro del país también, ¿no? Donde se hizo toda la infraestructura para Buenos Aires principalmente. Ahora bien, ¿por qué no se hizo antes? Yo creo que ahí justamente son los modelos energéticos que van atados a los modelos productivos del país. O sea, en el 2019 se canceló este proyecto un año después de haberse tomado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fueron 50.000 millones de dólares, donde ningún dólar de los que se tomó de deuda fue a parar a un kilómetro de gasoducto, ¿no? O sea, y el gasoducto se pudo financiar posteriormente debido primero a la ley que recién mencionaba también el diputado, del aporte solidario impulsada por Máximo Kirchner en el 2020 en plena pandemia, donde el 25% de lo recaudado por esa ley iba al gasoducto presidente Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una decisión política, porque acá si perdemos de vista eso, o sea, el gasoducto Néstor Kirchner viene a potenciar la infraestructura ya existente del país, que recién mencionaba Alfio, y a su vez va a permitir ampliar, digamos, esa infraestructura y va a permitir que más industrias tengan acceso al gas natural, que la generación eléctrica sea con gas natural de Argentina, que las zonas residenciales tengan acceso al gas natural, que eso también tiene que bajar los costos, debería ser así, porque si no también corremos el riesgo de que no se haga el gasoducto Néstor Kirchner, pero sí se hagan todos gasoductos, o para el lado de Chile, o para exportación por Bahía Blanca o por otras zonas de puerto, como pasó con Loma La Lata, ¿no? Donde el proyecto que se llevó a cabo con Loma La Lata fue un proyecto de exportación y maximización de ganancias de 4 o 5 empresas, un sector concentrado, donde cuando se acabó el yacimiento cerraron la puerta y se fueron. Y Argentina a raíz de eso tuvo que empezar a importar GNL, o sea, hay un porqué nosotros empezamos a importar gas por barco y a través de Bolivia, producto de una política neoliberal donde se privatiza primero YPF, luego se explotan de forma salvaje, digamos, los recursos hidrocarburíferos de ese momento y no se prioriza, digamos, en exploración y nuevos yacimientos y descubrimientos para así alimentar el mercado interno. Eduardo, sí, completa. Una cosita más. Con respecto a la potencialidad, después una vez que nosotros logremos abastecer el mercado interno, recién mencionaba el proyecto, Eduardo, el proyecto de GNL, digamos. No nos olvidemos que el día que intentaron matar a Cristina Fernández Kirchner, el 1 de septiembre, por la tarde, por la mañana se había juntado con Petronas, la empresa hidrocarburífera de Valasia, que estaban hablando ya de un proyecto de generar una planta de regasificadora de GNL en Bahía Blanca, que va a permitir, cuando ese proyecto está encaminado, y eso cuando se ponga al 100% de producción, que va a ser a fines de esta década, va a permitir exportar 450 buques de GNL por año, o sea que vamos a tener autoabastecimiento de gas a través de la red de gasoductos como el Néstor Kirchner y después ingreso de divisas por exportación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el gas tradicional y el GNL? No, el gas tradicional, o sea, lo que tiene es que, o sea, va por tubos. Y el GNL lo que se hace es se comprime y se trae por barcos. Ajá. Eso es lo que... Es el mismo producto. Sí. Por ejemplo, mira, algo bien gráfico. Rusia exportaba a Alemania por el gasoducto Nord Stream 2, 1 y 2, gas.
con el conflicto bélico se cortó ese gasoducto y ahora Estados Unidos le exporta a Alemania a través de barcos el mismo gas que consumían anteriormente. Después las conclusiones las dejo para... Sí, voy a decir que tiene algo que ver con el motivo de la guerra. Un poquito. No, un poquito. Siempre hay intereses en el medio. Un poquito. Eduardo, quiero volver a esta cuestión de el aporte solidario a las grandes fortunas, porque cuando se trató en el Parlamento, corríjame, pero tanto la derecha como la izquierda se opusieron. Mira, la discusión de este proyecto, como el que vamos a vivir y que vos es tu métier, la política, lo que se va a discutir próximamente tiene que ver mucho con este debate, aunque digas que es técnico. Es el modelo económico, social y el rol del Estado. El rol del Estado es sustancial. Hoy estamos hablando de asociarnos con la empresa de Malasia, pero tenemos un YPF fuerte para esto, que vamos a tener el 51% de esas acciones de la nueva empresa que se va a crear. Ahora, YPF, ¿por qué es fuerte también? Porque no solo se le recupera, sino que se le ha dado las políticas necesarias para que cumpla su rol. Y está desarrollando una cantidad de tareas. Habría que hacer un programa completo para YPF y yo me he comprometido pronto traer al presidente de YPF, que es un amigo. La verdad que han hecho una tarea los CEOs y los ingenieros de YPF tremenda. Sí, yo no le voy a perdonar que... Este tipo de empresa y este tipo de obras requiere cuestiones estratégicas y decisiones del Estado. Entonces vos preguntabas, ¿por qué no se hizo antes? Y porque fue condicionalidad y porque no se pensó en un proyecto económico donde cerraban industria, donde desaparecían pymes, donde te decían que ahorraras energía y te lo ponían a precio dólar. Los ciudadanos se tienen que acordar. Después, con el conflicto mundial, ¿a qué precio se fue el combustible si lo hubiéramos puesto como querían ellos a precio de mercado, dólar? Entonces, hay muchas cuestiones. Tener energía y tener un manejo del Estado a favor de la producción y a favor de la población en general y el federalismo sobre todo para que llegue a todos lados, es una decisión eminentemente política y del tipo de Estado que queremos. Bueno, YPF, si le va tan bien, podría corregir esto del federalismo, que nos cueste a nosotros el combustible mucho más caro que en Buenos Aires. Me parece que, porque yo le estaba por decir, Eduardo, que por más que lo traiga el presidente de YPF, no le voy a perdonar que un año atrás no nos haya dicho comprar acciones de YPF, que crecieron el 300% en un año. No va a compensar trayendo al presidente de YPF que no nos haya advertido de esa situación, porque la verdad que... Guillermo siempre tiene... esto también tiene que corregirse, pero no es problema solamente del gobierno nacional de YPF. Es complejo, más vale que yo llevo la queja de lo que sale el litro de nafta o el metro cúbico de gas en las estaciones de servicio, pero tiene otros factores. Hay que recordar que existen las regalías, que existen también una cantidad de condiciones y también la modificación pero si es una empresa estatal, Eduardo, que le otorgó a las provincias algunas autonomías, tiene que concretarse porque a veces son las provincias. Hoy tenemos el problema del transporte, fíjate cómo es. Entonces el rol del Estado tiene que ser también controlar, regular en favor de todo. Eso es un proceso. Primero, defendamos YPF. Segundo, exploremos y explotemos la energía. Tercero, no nos dejemos engañar de que esto es fruto también de un viento de cola. Nuestro gobierno, nuestro proyecto no dice que solucionamos con la posibilidad de tener litio, minerales,
gas o energía el problema del país. Lo que estamos diciendo es que lo vamos a explotar racionalmente y que vamos a producir y tener las condiciones para que haya industrias competitivas en un marco de integración en América Latina al mundo. Mirá si el proyecto no es mucho más completo cuando hoy tenés candidatos que te están hablando de cualquier cosa y no te dicen qué vas a hacer con el Mercosur, qué vas a hacer con las industrias, qué vas a hacer con la energía. Hay cosas que hay que definir. Lo que estamos discutiendo hoy es estratégico, no es una cuestión casual. Es un proyecto de país, es un proyecto energético y eso es lo que este 9 de julio. Por eso lo vamos a festejar con los trabajadores que lo hicieron, con las provincias que se van a beneficiar. Vos decís eso, el gobernador de Neuquén, el nuevo gobernador de Neuquén, estaba con él y me decía, hay barrios de Neuquén que no tenían gas en red. En Neuquén, mirá si hay desigualdades en nuestro país. Por eso necesitamos que la energía y el rol del Estado sean defendidos por todos los argentinos y argentinas. Bueno, hay un lado no tan luminoso del gasoducto del que queremos hablar, porque nosotros periodistas siempre vemos el revés de las situaciones. ¿Buena parte de los caños no se elaboraron en la Argentina? ¿No se hicieron en la Argentina de los caños que están poniendo? ¿O que pusieron ya? Sí, digamos, primero tener en cuenta, digamos, que es una obra en donde gran parte de ese desarrollo de la obra ha sido trabajando complementariamente con desarrollo industrial local, ¿bien? Entonces eso también es para entender cómo impacta en la dinámica de la economía y no es que ha sido mano de obra y tecnología totalmente importada, ¿no? Eso también es para fortalecer porque gran parte de la inversión para el desarrollo de este gasoducto quedó dentro de suelo argentino, ¿no? Dentro de trabajo y empresas. Pero sí es cierto que algunas empresas de bandera nacional, de bandera argentina, de capitales argentinos, que han tenido un proceso de expansión en las últimas décadas y son multinacionales ahora, como es el caso de Techin, digamos, que fue uno de los protagonistas de la construcción del gasoducto. Gran parte de los materiales que utilizó los trajo de fábricas que tienen en otras partes del mundo. Bien, entonces podríamos estar planteando como reclamo que el desarrollo de la... Es una fábrica argentina, pero con filiales en el mundo y digamos, la tecnología que utilizó la tiene afuera y no acá. Sí, exacto. Tiene tecnología también acá por el estilo, pero decidió importar desde Brasil y no desde sus producciones locales. ¿Que le sale más barato en Brasil? Sí, no sé, son estrategias de la empresa, pero en todo caso podría haber sido parte de la política del Estado, en pliegues de licitación, poner esas condiciones. Y hablando de política del Estado, digamos, por suerte Nico retomó la pregunta que me habías hecho, porque muchas veces se habla de política de gobierno o política de Estado como algo distinto, ¿no? Bueno, el gasoducto es una infraestructura que su vida útil supere lo que dura el mandato de un gobernante, es claramente una política de Estado, ¿no? O sea, que una infraestructura que nos permita rédito a las argentinas y a los argentinos por más años de lo que dura un gobierno, es claramente una política de Estado, ¿no? Bueno, eso es parte de los consensos, Eduardo, que no se consiguen, ¿no? Que no nos podemos sentar mínimamente a la mesa a acordar algunas cuestiones. Yo recuerdo que fue la vicepresidenta de la Nación en el Senado que le reprochó a la ex vicepresidenta, o al revés, cuando estaba la vicepresidenta Michetti, en torno de que primero Mauricio Macri había votado en contra de o el PRO habían votado en contra de la privatización, de la estatización de YPF, y después salieron a aprovecharse de vaca muerta, ¿no? Como que ahí había una utilización coyuntural de una situación y no lo que debió ser una política de Estado. Tenemos que potenciar nuestros recursos. Esto siempre está en la puja política en la Argentina. ¿Es muy difícil ponernos de acuerdo, Eduardo?
No, sería esencial. Son los puntos mínimos de los que hablamos nosotros, que ya que la mencionaste, la ex vicepresidenta, vos fijate, ¿qué otro político ha propuesto de la oposición sentar en una mesa y tener 4 o 5 puntos? Porque están peleando por la presidencia de la nación y están viendo si ponen más o menos policía o si, ¿cómo es? Cárcel o bala, y nadie te dice qué van a hacer, cómo van a arreglar, cómo vamos a arreglar desde la soberanía con el Fondo Monetario Internacional donde nos metieron. Yo digo, los ciudadanos se van a dar cuenta, ¿no? Van a seguir inflando globos como Milei, si fuera tan fácil el asunto. Pero hay que tener decisión, hay que tener una estrategia, hay que hacer una propuesta. Y eso es lo que vos decís, Guillermo, que es el sentarse en una mesa para tener puntos básicos. Pero primero, ¿cuál es? Es decir, ¿qué querés vender? ¿Commodities en el país? ¿Cómo le vas a dar de comer a los 45 millones de argentinos? Y después apenas se producen estos desbalances internacionales, es decir, cuando se va uno afuera, dice, se nos van los jóvenes. ¿Y cómo los vas a contener vos? ¿Qué trabajo le vas a dar en la época de la ciencia, la tecnología? Nosotros tenemos que agregar valor. Nuestro gobierno tiene sentido estratégico y queremos discutirlo. Estamos discutiendo el plan de ciencia y tecnología 2030 y tampoco logramos el consenso. A pesar de que es Manes el presidente de la comisión, no logramos y creemos que va a haber los votos necesarios, pero que nos digan por qué no querer tener un plan de ciencia, tecnología, innovación y transferencia de acá al 2030, que deje de ser una política, un gobierno para ser política de Estado, como decías vos recién. Bueno, de hecho, en este programa... Dicho Alfio. Sí. Entonces, de eso estamos discutiendo. Por eso cuando discutí esto es un hecho trascendente. Y Nicolás lo decía, son políticas de Estado, Entonces, vos decidís, porque nos gusta todo, pero hoy tener agua también es una política de Estado, es un recurso natural a defender. Entonces, este es un plan estratégico y tenemos que hacerlo, aprovechando nuestros recursos naturales en armonía con el medio ambiente, contribuyendo a que se aminore este calentamiento global que, fíjate, si se profundiza como se está profundizando, no es un problema de una sequía de un año. Eduardo, muchísimas gracias. Nicolás, ¿vas a estar en Saliqueló? ¿Vas a ir o no? Sí, el domingo salimos para allá, el domingo de la madrugada salimos para allá, así que después vamos a mandar algunas postales para Río Cuarto. Tienen corresponsal y todo. Sí, estaba pensando en eso, el lunes te uso de corresponsal en la radio. Sí. No hay problema, porque... Yo estoy invitado, Guillermo, y resulta que tengo que ir a Buenos Aires, de ahí es un viaje bastante largo porque es cerca de La Pampa, corregime Nicolás, si no, son como 3 horas de viaje, 3 horas de vuelta, y tengo que estar el martes otra vez en Buenos Aires, me hubiera tenido que quedar a vivir en Buenos Aires y no me agrada mucho la capital federal, prefiero la Córdoba, con todas las dificultades que tenemos, pero es mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí. ¿Te puedo hacer un comentario más ahí? Brevemente, porque se nos terminó el tiempo. Breve, en un tuit. No, creo que este octubre, como decía Eduardo, se juegan 2 modelos de país y hay un modelo que es que lleva adelante el peronismo, que intenta utilizar los recursos naturales para un modelo de desarrollo productivo para el conjunto de la sociedad argentina. Y hay otro modelo que ya lo estamos viendo, por ejemplo, que lleva de candidato al gobernador de Jujuy, la fórmula de Juntos por el Cambio, que está utilizando la represión para hacer uso y goce de esos recursos naturales y reforma constitucional en favor de las grandes empresas como Liven y Alkem, ¿no? Entonces,
creo que es muy importante que esto se ponga en debate con toda la sociedad, más allá de que nos gusten o no ciertos nombres de la política. Muchísimas gracias a los tres, muy amable. No. Gracias a ustedes. Un abrazo, Eduardo. Y nos hablamos el lunes. Bueno, dale. Gracias a ustedes por estar ahí, acompañarnos durante toda la semana y desearles a todos feliz día de la independencia argentina. Así son las cosas.